Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar sobre las mujeres chinas de más de 25 años que siguen solteras. Pero no decían que en China había 30 millones más de hombres que de mujeres. Entonces, ¿cómo puede ser que haya chicas que no pueden encontrar pareja? Bueno, pues esa es una de las razones por las que deberíamos cuestionar todas esas noticias y reportajes que pintan a China como una especie de fiesta de salchichas a lo bestia. Aunque de eso ya nos encargaremos en otro vídeo. Pero volvamos sobre las llamadas mujeres sobrantes o xianyu. ¿Por qué les cuesta tanto encontrar novio? Porque según la mentalidad tradicional, las mujeres chinas se tienen que casar y tienen que tener hijos cuanto antes. Además, en China mucha gente piensa que la mejor edad para quedarse embarazada es antes de los 30. Por otra parte, China tiene un nivel muy alto de incorporación de las mujeres al mundo laboral y eso hace que tengan mucho interés por aumentar su nivel de formación, lo cual a su vez hace que estudien más años y retrasen la edad de casarse y de tener hijos. No en vano, la proporción de universitarias no ha hecho más que aumentar en los últimos años y ahora mismo las mujeres ya son mayoría en los programas de grado y de máster. Pero las mujeres que estudiamos más años tenemos otro problema, pues a muchos hombres no les gusta salir o casarse con alguien que tenga un nivel educativo más alto que el suyo. De hecho, en los medios de comunicación es bastante habitual que hagan bromas sobre los hombres casados con mujeres que tienen mejores títulos y que ganan más dinero que ellos, lo cual contradice el ideal tradicional de que ellos tienen que ser más talentosos. Yo recuerdo que cuando llegué a China y me puse a estudiar en la Universidad de Wuhan, me quedé muy sorprendido cuando me contaron que aquellas mujeres que estaban haciendo doctorados, tan cultas, tan sofisticadas y tan atractivas en definitiva, apenas tenían pretendientes. A mí, desde luego, me hubiese importado muy poco salir con ellas y, de hecho, en los primeros 3 años de nuestra relación, Lele tenía una titulación más alta que la mía porque ya había hecho el máster. Sí. Y yo todavía estaba con el doctorado al que accedí a través de una licenciatura, es decir, sin haber hecho un máster antes. Pero recuerdo que algunos de mis compañeros me dijeron que para ellos sería una situación cuanto menos graciosa. Sí. Pero bromas aparte, hablamos de un asunto que resulta muy incómodo para muchísimas mujeres en China, las cuales se quejan, y con razón, del carácter sexista de este fenómeno, pues los hombres gozan de mucha más flexibilidad en cuanto a la edad a la que deberían casarse y tener hijos, aunque como vimos en el vídeo sobre comprar a la esposa china, ellos también tienen que hacer frente al reto de costear una vivienda para poder contraer matrimonio. Pero la historia no termina ahí, porque aunque los derechos de las mujeres están abriendo camino poco a poco, la sociedad china sigue siendo muy machista sobre algunas cuestiones. Incluso hay organizaciones de mujeres que han criticado a las afectadas por este problema, tachándolas de ser demasiado exigentes a la hora de buscar novio. Es decir, al final, en según qué medios, da la impresión de que la culpa es de ellas por tener unas expectativas demasiado altas. Pero si echamos un vistazo a los comentarios que suelen dejar los internautas en este tipo de debates, ¿qué ideas nos solemos encontrar? Que las mujeres doctoras son muy extrañas, que no saben cómo vestir o que no son guapas. Pero las discusiones de si son ellas las que piden mucho o si son ellos los que tienen miedo esconden la trampa de que estamos dando por hecho que ellas quieren casarse y tener hijos, cuando a lo mejor parte de ellas ya no se preocupan demasiado por ello. Al fin y al cabo, como ya explicamos en otras ocasiones, dentro de la sociedad tradicional china, casarse y tener hijos es una obligación moral, y el hecho de que las mujeres con la más alta formación pasen del tema y apuesten por su independencia puede ser una cuestión muy incómoda para las mentes más conservadoras. Ahora bien, también hay muchas mujeres preparadas que realmente quieren buscar a su media naranja y no lo consiguen. Y una muestra bastante curiosa de ello es un programa de televisión muy famoso que se llama Feichen Wudao, que lo veréis en la descripción, y en el que 24 mujeres ven pasar a una serie de pretendientes para ver si alguno de ellos resulta ser su príncipe azul. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si pensáis que ha sido interesante, os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Y si queréis ayudarnos con el canal, lo podéis hacer suscribiéndoos o apoyándonos a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego!